Ya estamos de regreso en Ángulos y como decíamos antes de la pausa, vamos a abordar con un protagonista y con el que estuvo muy cerca de la acampada de la reforma política, ya que logró las candidaturas independientes en el Senado de la República hace 3 años. Y para eso tenemos el gusto de dar la bienvenida primero a dos personajes que ya son de casa. Bienvenido Jorge Rocha. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como cada lunes. Y también Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas noches. Y ahora incorporamos también a Gonzalo Ibarra. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenas noches. Tú eres el que acampaste hace 3 años. Así es, acampé con un grupo de amigos que conocí a través de redes sociales, activistas, algunos que tuvieron en su momento pues, algún paso político y gente que nos fuimos conociendo por ahí. Y era un grupo que era bastante diverso. ¿Todos convocados por redes sociales? Todos por redes sociales. La verdad es que cuando se hizo esta convocatoria fue algo inocente. Hice esta convocatoria a través de Twitter. Mencioné que iba a hacer esto. Me llamaba mucho la atención que en aquel entonces se había aprobado algunos puntos de la reforma política en la Cámara de Senadores y que estaban pasando a la Cámara de Diputados y no había interés de discutirla en un año preelectoral. Es decir, podían pasar cosas interesantes, ¿no? Hice ese llamado a través de redes sociales, algunos conocidos a través de Twitter, pues retuitearon este mensaje y un día viajé de Baja, estaba por allá de vacaciones, me di un mes sabático y llegué y cayeron algunas personas que había conocido a través de las redes y así poco a poquito, como digo, algo tal vez muy inocente y muy ingenuo, empezamos a hilar rápidamente esta cuestión de reforma política ya con el interés de muchas personas que habían dado antes la lucha en diferentes frentes. ¿Y qué planteaban? ¿Eran candidaturas independientes y qué más? Había varios puntos. Lo principal era democratizar la reforma política. Después de la primera acampada, después de conocernos muchos en este lugar, convocamos a una reunión en el ITAM, al que asistieron personas de diferentes perfiles políticos, izquierda, derecha, centros, algunos anulistas, de todo. La verdad es que había de todo. Y ahí planteamos una agenda que llevaba 4 puntos. Primero, las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa de ley ciudadana y la reelección legislativa limitada. Entonces, esos fueron los 4 puntos que logramos sacar entre todos. Tuvimos que convencernos entre diferentes personas. Sobre todo en la reelección hubo mucho problema. La que planteamos en aquel entonces es algo diferente a la que sucede, a la que va a suceder dentro de algunos años acá en México. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que hay varias cosas que salen. Primero, a los independientes en cierto modo los hacen a un lado. Quedó bastante oscuro en lo legal si un independiente por elegirse. Por otro lado, no está claro si los diputados plurinominales se pueden reelegir también. Hay algunas otras trabas a nivel legal, una serie de trampitas que están por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los plurinominales, ¿no? De los independientes y algunos otros. Sí, porque hay que decir también, por ejemplo, que vamos a poner el caso que es más inmediato, el de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto tenía una vía para llegar al Congreso, que es el voto directo. No tenía la posibilidad de que sumando todos los candidatos independientes llegara a alguna posición en el Congreso o que fuera el segundo mejor lugar, que es lo que le llaman en la vía de los partidos políticos que vimos que repartieron el domingo, y por eso inicié por lo que plantea Gonzalo, que es el mejor segundo lugar, ¿no? Eso no estaba planteado en el caso de Kumamoto. Kumamoto o ganaba o no llegaba, ¿no? Así quedó también en lo federal. Pues en lo federal sí. Para los independientes no hay curules, o sea, por la vía plurinominal no existen. Simplemente hay para los partidos. Uno solo de los 300, de los 500, hay uno solo que es Cloutier, un solo independiente. Bueno, es Cloutier por el distrito 6 de Sinaloa. Por Sinaloa, ¿no? Así es. Y quedaron 6 sin partido, que era la gente que iba con el PT, que como perdió registro, entonces sí entran como diputados porque ganaron de manera directa, pero sin partido, porque el PT se fue, ¿no? Perdió el registro. Quedan como independientes involuntarios. Exactamente. Digamos, ¿no? Ahora, Rodrigo, tú estuviste cerca de esa acampada y digamos desde acá, apoyando en redes sociales y pues un poco dándoles difusión al mensaje que estaban. ¿Cuántos eran, Gonzalo, para recordar?
¿40 personas, 70 personas? Pues depende. ¿Por momentos? Era una especie de órbitas de participación. De las acampadas había alrededor de unas 15 personas. Inmediatamente después, en la siguiente órbita, gente que iba todos los días o que apoyaba de manera directa y participaba en las actividades, habrán sido unos 40. Y en la siguiente órbita ya subíamos a los 100 y tantos. Y de ahí para arriba nos íbamos a redes sociales. La gente que estaba trabajando el hashtag y apoyándolo, pues eran muchísimos. En ese caso, ¿estabas tú, Rodrigo? Sí, pues primero de manera tangencial porque yo estaba inserto en el proceso de movimiento social que criticaba tácitamente el ordenamiento electoral, ¿no? Pero durante todo ese periodo, gente con la que yo incluso trabajaría a la postre, como Armando Sobrino y gente del ITAM también, que constituyeron Wikipolítica Distrito Federal, estuvieron activamente en la acampada. Es una especie de camino paralelo que después llegó a fructificar en una candidatura independiente, no nada más aquí en Jalisco, sino también en el Distrito Federal, con la candidatura independiente de Arne Ausenruthen y con la candidatura independiente de Patricio del Valle, que en el caso del Distrito Federal, esas dos candidaturas que yo llegué también a conocer, pues tal vez no de primera mano, pero sí incluso llegué a conocer a Patricio del Valle, no tuvieron éxito en el Distrito Federal, ¿no? Y en redes sociales lo que se trató de visibilizar también, me parece, o al menos como alguien que estaba siguiendo la intentona de reforma política, era la intención de cristalizar una figura por precaria que fuera, ¿no? Incluso Denise Dresser en el 2013 comienza a bombardear con textos al proceso antidemocrático que se trataba de sesgar por un lado o por el otro. Y como partícipe de la candidatura independiente de Pedro Kumamoto, también te puedo decir de primera mano que no solamente se trata de resquicios legales, sino que lo difícil y el constreñimiento más grande es la analogía que se hace entre un partido político y una candidatura independiente. Es decir, la legislación en ausencia de jurisprudencia para muchos efectos, por ejemplo, el de financiamiento y el de fiscalización, a la hora de saber qué vas a gastar y saber cómo vas a rendir cuentas, trata a los independientes como partidos políticos. A raíz de eso hubo incertidumbre acerca de cuánto se podía gastar de financiamiento privado, faltando solamente menos de 2 semanas para terminar la campaña. Y parte del esfuerzo que también estuve viendo de primera mano con Manuel Cloutier y con las personas que estaban compitiendo en el norte del país era el litigio estratégico. Se ha estado por la vía legal presionando constantemente a que las autoridades sienten jurisprudencia y que para efectos de las candidaturas independientes se diga que se tiene que hacer un reconocimiento explícito de que no son partidos políticos y de que no pueden tratarlos como tal, por ejemplo, para efectos de financiamiento privado y público, que fue una batalla que se dio y se ganó. Los independientes pueden gastar hasta el tope de campaña con un financiamiento público pues, bastante reducido, pero pueden tratar de recoger financiamiento privado que los ayude a tratar de alcanzar el tope de campaña, que fue una victoria. Y eso del asta es muy interesante porque no es que se tenga que gastar eso, sino que es de ahí para abajo, como ya demostró Kumamoto que se puede. Ahora, otros seguimos, Jorge, este proceso de lejos un poco, pero también con bastante interés, porque sin duda, a pesar de que le dejaron muchos candados, sobre todo en la parte que sí se aprobó, que es la de la consulta ciudadana y las candidaturas independientes, pues prácticamente para que no se pudieran cumplir, y sin embargo las cumplieron. Sí, sin duda, yo creo que, pero me quiero ir antes. Esto de las candidaturas independientes es un asunto que se viene germinando por lo menos desde hace 20 años. O sea, la primera vez que alguien empieza a hablar de candidaturas independientes en México es en el famoso Pacto de Chapultepec que se hizo en 1994, que se juntaron 100 notables de todo el país. Me acuerdo que de aquí de Jalisco fue Raúl Padilla, a ese grupo estaba Muñoz Ledo, Santiago Krill, etcétera, etcétera. El Baester Gordillo, Jorge Castañeda, Molinar Orcasitas, es decir, era una mezcla más o menos dura, una mezcla rara, pero eran 100, digamos, personajes de la vida pública de aquel momento que querían hacer una gran reforma política en el país, ¿no? Hicieron este Pacto de Chapultepec y una de las cosas que empezaron a proponer ahí y que desafortunadamente terminó cristalizada 21 años después, son las candidaturas independientes. Entonces es un tema que no es nuevo, digo, pero ha habido estos varios intentos de irla llevando a cabo, finalmente se cristaliza, finalmente a pesar de los candados que se le ponen logra germinar, pero creo que es porque también ya tenía un periodo de incubación largo, que finalmente yo creo que la ciudadanía dice sí, efectivamente hemos hablado de esto desde hace muchísimos años y entonces lo que toca es ahora apoyarlas, ¿no? Porque además sí creo que en el caso de Kumamoto, digo, las otras me quedaron un poco más lejos, pero sí había un verdadero ejército de convencidos.
que decían, este es el camino, ¿no? Casi independientemente de la figura de Pedro, pero dijeron, esta es la forma como podemos decirle a los partidos políticos, en el caso de México, que ya no estamos de acuerdo con sus formas, ni con sus procedimientos, ni la manera como están gobernando, ¿no? Entonces, pero sí creo que frente a estas, diques legales que se le pusieron, había toda una germinación previa, social, de gente que había empezado a oír de esto desde hace por lo menos, vuelvo a repetir, 2 décadas, ¿no? Y que finalmente termina cristalizado en el caso de Jalisco, en el caso de Pedro, y bueno, y también hay que decir que en el municipio de Valle de Juárez hay un regidor que también va a entrar como regidor ciudadano, ¿no? Así es, y en el caso de Tuxpan, también hay un regidor que, dado su nivel de votación, queda, él iba para alcalde, pero queda como regidor, igual que en el caso de Puerto Vallarta, un doctor, por cierto. Son 4 los independientes que tendremos en Jalisco, además del caso notable del Bronco en Nuevo León. Y también decir rápidamente que esto formaba parte de la agenda que se planteaba para acompañar el voto nulo en el 2009, que sería el antecedente más inmediato de lo que pasó en 2012. Vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de si lo que se aprobó fue lo que se planteó y si en todo caso eso que se aprobó jugó a favor o en contra de las candidaturas independientes. Y también los puntos pendientes, se aprobaron 2 de 4. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de las candidaturas independientes. ¿Cuándo se plantearon? Ya decía Jorge Rocha, es una agenda que tiene por lo menos 20 años en la discusión pública del país y tomando fuerza, decíamos, desde el 2009 con el voto nulo y en 2012 con el 132, pero también con lo que vino después, que fue el movimiento de reforma política ya. Y decíamos, también se aprobó lo que se refiere a la consulta popular, que quedó complicadísima, de manera que casi nadie la podía alcanzar. En el caso de candidaturas independientes parecía lo mismo, ¿no? Era tal cantidad de votos que parecía imposible alcanzarlo, y sin embargo, o más bien de firmas para respaldar la candidatura, prácticamente lo mismo que un partido político, que parecía imposible. Sin embargo, se logró y eso, tú dices, Gonzalo, jugó a favor de que se depurara la lista de candidatos independientes. Pues bueno, creo que lo deseable hubiera sido que el acceso fuera mucho más fácil, haber podido tener más candidatos independientes. Digo, lamentablemente los legisladores en aquel entonces, cuando se elaboró la ley secundaria, establecieron pues una cantidad alta de firmas para poder competir, cosa que muy probablemente jugó a favor de aquellos candidatos o aspirantes que le echaron muchas ganas, ¿no? Y con muchas ganas quiero decir, para lograr esa cantidad de firmas había que coordinar un gran esfuerzo y con ese esfuerzo, pues bueno, tocar muchísimas puertas, muchas casas, ir con los medios, hacer un trabajo muy fuerte y que creo yo al final jugó a su favor. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de los candidatos de los partidos políticos se confiaron invirtiendo en publicidad en diferentes medios, ¿no? Que es a lo que se acostumbraron los partidos ya los últimos años, con dinero, a invertirle y dejar de trabajar con la gente. Eso creo que fueron las cosas que jugó a favor de los candidatos independientes, irónicamente. Y lo que sí no se logró para nadita fue la consulta popular. Para estas elecciones, en teoría, tendríamos que inaugurar el ejercicio y había por lo menos 2 planteadas por los partidos políticos, si mal no recuerdo, por el de Andrés Manuel López Obrador y por el Partido Acción Nacional, y ninguna logra cubrir los requisitos de manera que pudiéramos ir a las urnas. 3. Y la del PRI por los plurinominales. Ah, claro, reducir los plurinominales. Sí, pues ninguna de esas fructifica, ¿no? La de Andrés Manuel López Obrador para la reforma energética, la del Partido Acción Nacional para el salario mínimo y la del PRI para reducir los diputados plurinominales. Y es incluso preocupante que los institutos políticos mayoritarios, por así decirlo, o bueno, yo no diría mayoritarios, sino más grandes del país, estos 3 partidos, no logran hacer uso de la propia figura, lo cual habla de lo inalcanzable que es para una persona que incluso no tenga... para ellos mismos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Se tiene un andamiaje tan defectuoso que ni el aparato político que engendró esta ley puede hacer uso de ello, ¿no? Yo tengo la sospecha de que incluso ellos sabían a qué estaban jugando, porque nosotros tuvimos en algún momento una reunión con Acosta Naranjo y Fer Balauzarán, diputado federal, donde tratamos esos puntos de la ley secundaria, donde les dijimos, esta ley secundaria que ustedes quieren sacar, no va a servir para sacar una consulta popular. El PRD también impulsó la consulta energética y a la hora de la verdad, evidentemente no les salió, pero ellos sabían que no les iba a salir.
O sea, estaban jugando como al tonto útil. Eso es lo que yo percibo. Lo que pasa es que tenemos experiencias. Digo, Jalisco, en su constitución, la nuestra, tenemos la figura del plebiscito y el referéndum desde mediados de los años 90. Claro, que hasta, por ejemplo, temas como el macrobús se han sometido a eso y nunca han alcanzado el requisito. Iniciativa popular. De hecho, estas figuras que también tienen casi 20 años, en el caso de Jalisco la hemos podido utilizar una sola vez, que fue cuando se creó esta ley de la iniciativa contra la violencia intrafamiliar, que luego se creó el Instituto contra la Violencia Intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero solamente nos ha dado para un solo ejercicio, cuando se supone que este tipo de figuras de participación lo que hacen es, dicen, bueno, como el trayecto entre una elección y otra es demasiado largo, necesitamos mecanismos intermedios que le permitan al ciudadano poder decidir sobre asuntos importantes. El problema es que se ha pervertido tanto y es tan difícil acceder a este tipo de mecanismos que son mucho más rápido llegar a elecciones, a la siguiente elección, que a ver si haces una consulta popular a nivel federal o un plebiscito o un referéndum en el caso local o una iniciativa popular. O sea, desafortunadamente ya tenemos desde hace muchos años también este tipo de candados que no permiten que la ciudadanía acceda con mayor facilidad. Se supone que para eso para eso están creados. Bueno, y obviamente el que además nunca van a aprobar es el de la revocación de mandato, que es, digamos, el que complementa y cuadra y es la contraparte de la reelección, que si se acuerdan en aquella legislatura donde estuvo Chema Martínez y demás, se sometió esa votación, ese tema, y no se aprobó. Claro. Digo, para recordar la historia. Sí, ahora, qué bien que lo recuerdas, Jorge, y digo, va a parecer un cebollazo a Pedro Kumamoto, pero es parte de lo que trae en la agenda, simplificar esos mecanismos para que de verdad la participación ciudadana sirva de algo y no nos la pongan mucho más difícil que ser un partido político, que luego pierde el registro por lo demás. Saludos, humanista, ustedes y demás. Es casi como para decirlo de una manera muy sofisticada, es casi la tarea ontológica de la candidatura de Pedro Kumamoto en virtud de su existencia. Él tiene que ser la punta de lanza junto con muchas más personas también para destrabar y simplificar esto, ¿no? Ya hay discusiones y está corriendo en la legislatura que tiene, me parece, 4 meses restantes para sacar una iniciativa de Héctor Pizano, y Hernán Cortés ya también ha dicho que esto tiene que ir caminando y veremos cómo se queda cristalizado para que un diputado independiente y la figura del diputado independiente pueda ser partícipe de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva y presidir comisiones sin estar, aunque técnicamente es posible, se podría arguir, o sea, lo que no está prohibido está permitido, pero pues eso lo pondría en una posición muy precaria a cualquier independiente que llegue a estar al beneplácito de los actores políticos que están ahí, ¿no? Entonces me parece que ese es como el primer esfuerzo, es destrabar la figura, ¿no? Ahora, decíamos, se planteaban 4 puntos, Gonzalo. Se aprobaron 2, iniciativa popular y candidaturas independientes. Quedó pendiente la reducción de financiamiento a partidos políticos y lo que tiene que ver con la segunda vuelta. Es decir, que si no tienes, a ver cómo lo plantearon ustedes, en algunos países del mundo es, si no tienes la mitad de los votos más 1 o el 40% más 1 de los votos posibles del padrón, no llegas al puesto que estás buscando. ¿Así lo planteaban o cómo lo planteaban ustedes? Pues bueno, la agenda original traía más de 20 puntos. Luego se redujo en el Senado a 11. Nosotros como grupo en aquel entonces, Reforma Política, ya nos quedamos con 4. 4, ¿por qué? Porque ya habían quitado de la segunda vuelta, ya la habían sacado de ahí, y la reducción del presupuesto de los partidos políticos se había caído mucho antes. Entonces, fueron puntos que se quedaron pendientes y son puntos que se empiezan a escuchar nuevamente en diferentes grupos de la sociedad civil, en diferentes activistas, sobre todo la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Es el punto que yo he escuchado más fuerte entre estas personas y creo que para allá vamos a apuntar en los próximos meses de la próxima legislatura. Es que justamente, Jorge, pues vimos, por ejemplo, que ese financiamiento sirvió para pagar las multas, para violar la ley, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, o para echarle a la basura, como el caso del PES, del Humanista, del PT, claro. ¿De cuál te perdió el registro? Esos fueron 12. Los 2 que perdieron registro para lo federal fue el PT y el Humanista. ¿No? Todos los demás entraron, que igual los vamos a seguir manteniendo con un diputadito. Por ejemplo, Encuentro Social tiene un diputado y un municipio. Eso fue lo que ganó, pero ya tiene prerrogativas, ¿no?
Pero mira, el tema del financiamiento yo creo que, bueno, y eso yo creo que será de las cosas que tendrá que meter Kumamoto, es que demostró que una campaña política se puede hacer con costos mucho más baratos, ¿no? Y que se puede ganar sin tanto dinero. Entonces creo que es una de las cosas que tendrá que necesariamente impulsar, porque luego la tentación es, bueno, como los independientes no tienen dinero y los partidos sí, entonces le subimos el dinero a los independientes. Yo creo que la tendencia es exactamente al revés. Los independientes ya demostraron que con poco dinero pueden ganar, entonces a los partidos es a los que hay que reducir, ¿no? Yo creo que esa tendría que ser, digamos, ese sería el círculo virtuoso, ¿no? Y por otro lado, este tema que decías del 50% más uno, a mí me queda claro que es fundamental, ¿eh? Estuve haciendo unos cálculos entre ayer y hoy sobre el voto real, digamos, de padrón electoral que se hizo a los ganadores de las contiendas por municipios. Y por ejemplo, el más alto, que es el de Guadalajara, los tapatíos inscritos en padrón electoral que efectivamente votaron por Enrique Alfaro es el 24.7%. Es decir, 1 de cada 4. Tienes municipios como Autlán, donde solamente el 13% del padrón electoral votó por el candidato que ganó, que fue del PRI. O tienes casos como Tonalá, donde por el señor Chávez solamente votó el 12.7% del padrón electoral de Tonalá. O sea, lo que tienes es que tenemos democracias que se supone son gobiernos de mayoría, pero que por la vía de los hechos a lo que están encumbrando son a minorías. Esta es una perversión terrible de nuestra democracia. O sea, con pocos votos, en realidad, puedes gobernar un municipio o obtener una diputación o una gobernatura o una presidencia. Creo que es una de las cosas que se tiene que cambiar y eso se resuelve con esos candados. 50% más uno o segunda vuelta, cualquiera de los dos, porque igual puede ser que en una segunda vuelta no alcances digamos, ese número, pero digamos ya quitaste, voy a decirlo un poco feo, la pedacera de... La chiquillada de un lado, ¿no? Y dejas concentrada la elección en dos competidores, ¿no? Y eso te permite tener gobiernos de mayor legitimidad. Pero ese es el drama de nuestra democracia. Ahora todo el mundo está muy feliz porque hubo estas transiciones, pero si uno ve los números, la verdad es que la felicidad se matiza profundamente. Y esos son temas, vuelvo a repetir, de una democracia que está un poco pervertida, o más bien mucho pervertida. A ver, nomás para poner ahorita mismo una casa de campaña aquí y revivir la acampada por la reforma política ya, dime, a ver, el más alto fue Guadalajara con ¿cuánto por ciento del padrón electoral? 24.7%. Un 4% de los posibles votantes. ¿No? Ni ya siquiera. Es menos de una elección de tercios. Así es. Bueno, no se extrañen si después de la pausa tenemos una casa de campaña aquí y regresamos acerca de lo que está pendiente, qué seguiría en todo caso para los ciudadanos para que no se repita este asunto en el 2018 y también cómo queda configurado con esta serie de minorías y perversiones de la democracia el Congreso del Estado. Ya regresamos. Híjole, nos fallaron los de las casas de campaña y no llegaron a tiempo, que las tenían los partidos políticos rentadas. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos de aquí al 2018 para que se cambie eso? Pero antes de llegar a eso, Gonzalo, quisiera preguntarle a Jorge, porque quedó integrado el Congreso del Estado, pues digamos, incluso por impresentables. Sí, sin duda alguna, ¿no? Desafortunadamente, en las vías plurinominales es donde meten a la gente que los partidos sí o sí quieren que estén. Desafortunadamente no siempre son los mejores cuadros, sino los que de alguna manera negociaron algún asunto, ¿no? Y vamos a tener un Congreso muy particular, ¿no? Ahora resulta que, bueno, va a tener, según la última estimación, ¿no? Movimiento Ciudadano va a tener 15 diputados, el PRI se quedó con 14, el Verde va a tener 1, Encuentro Social, no, Nueva Alianza 1, Kumamoto como independiente, el PAN se queda con 5, PRD 2 y el PRI con 14, ¿no? Esa es la conformación. Lo que te queda es un Congreso bastante dividido, claro, con dos fuerzas primordiales, seguramente el PAN funcionando como bisagra, porque es el partido que le da para hacer ese tipo de digamos, de juegos, y probablemente creo que vamos a estar viendo al PRD y a la Nueva Alianza haciendo fuerza con el PRI, probablemente, aunque tiene 14, pero ya con eso le da para 17, ¿no? A ver, ahí déjame, te hago dos preguntas perversas. Una es,
pues no era Pedro Kumamoto la bisagra y el que iba a inclinar la balanza. Y dos, ¿cuál PAN? ¿El PAN que apoyó a Alfaro o el PAN que apoyó al PRI en el Pacto por México? No, obviamente. O los dos. O los dos. Exacto, No. micha y micha. ¿no? Sí, no, yo creo que el PAN que está es el PAN de la dirigencia y es el PAN que más bien estuvo jugando con el PRI. Con el PRI. Aunque bueno, este PAN es tan pragmático que, o sea, yo no digo que, no podríamos decir de antemano que va a jugar con uno con otro. Creo que el Verde, Nueva Alianza, es muy probable que jueguen con el PRI, además el que queda con el Verde es Saubry, que iba en la coalición, entonces está muy clara. Nueva Alianza ya hemos visto que ese es el tipo de pactos que está haciendo, PRI, ¿no? Entonces lo que el PRI va a tener, digamos, 16 diputados ya de antemano. El PRD en el último tiempo estuvo jugando con el PRI, aunque en algunos temas esta legislatura sí se salieron en algunos temas más liberales, ¿no? Sobre todo con los temas que estuvo abanderando Enrique Velázquez. Y Kumamoto, pues en ese escenario va a estar un poco complicado, porque es un voto. Y los que van a ser bisagra, vuelvo a repetir, es el PAN. Esos 4 votos le dan para ganar a uno o a otro lado. ¿Ustedes cómo la ven y cómo le hacemos para que esto no se repita en 2018, que tengamos herramientas de participación ciudadana mucho más accesibles? Pues a mí me parece que incluso se han tenido que bajar los costos de manera artificial con la consulta que yo me acuerdo que se hizo aquí del PRD para la legalización de la marihuana, si no me equivoco. Entonces, los institutos políticos o las personas que quieren consultar a la opinión pública y a los electores ya han tratado de serpentear y tratar de evitar estas deficiencias de la infraestructura que tenemos. Entonces, si ya se tiene que hacer un ejercicio que yo llamaría casi de simulación democrática, de hacer una consulta de chocolate para ver si alcanzamos a tener una votación indicativa de un tema que es importante, pues, que es polémico, a mí me parece que ya no es algo como adicional, no es un adorno, sino un requerimiento de la democracia deliberativa a la que se ha estado empujando desde hace más de 20 años. Entonces, me parece que en primer lugar hay que reducir los costos, no de la democracia, sino de la participación. Es decir, se tienen que bajar radicalmente los mínimos o los máximos para forzar a una consulta y para poder tener mecanismos deliberativos. Y en segundo lugar, a mí me parece que ya pensando a nivel más federal, es imperativo, desde mi punto de vista personal, el que haya una segunda vuelta presidencial en 2018. Sí. A la luz del anuncio de Margarita Zavala, muy reciente, de que ella va a competir. Y de Andrés Manuel, que ya se apuntó también, Manuel, ¿no? Que ya hay 2 competidores. Y ahora está Mancera, parece. Y el Güero Velasco en Chiapas. Ya tenemos varios apuntados. Pero ya están los 4, ¿no? Sí, ya. El Güero Velasco del PRI. El doctor Nerivela, el primer astronauta mexicano. Cierto. Entonces me parece que hay una ultrafragmentación, una pulverización del espectro político que en lo único que van a culminar en 2018, si podemos prever algo, es una pulverización de la votación. ¿Y quién va a tener legitimidad? Nadie. ¿Y a quién le va a causar problemas eso? A todos. O sea, segunda vuelta urgente. Urgente. ¿Acampamos entonces, Gonzalo, o no? Otra vez. Espero que podamos utilizar algún otro método. Como los independientes, porque hay que decir que para darle voz a esto quedó Cloutier en el federal, Exacto. en el Congreso Federal y en el local, en Jalisco al menos, Exacto. Kumamoto, en un ejecutivo quedó el Bronco en Nuevo León. ¿A ellos los usamos? Sí, yo creo que ellos ya lo traen en su agenda y por otro lado es evitar errores del pasado, que es cuando llegó la alternancia y la sociedad civil se echó a descansar. Creo que lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario. Hubo alternancia en algunos casos de partidos políticos e independientes. Ahora lo que toca es meter segunda y seguir actuando como sociedad civil, como ciudadanos, aprovechar estas herramientas de participación ciudadana y aventarnos con nuevas estrategias, ¿no? para ir aflojándole a este sistema político y empujarlo hacia un sistema democrático mucho más interesante y efectivo. Oye, Ricardo, y una cosa importante, digo, para no ser, digamos, es un poco de pesimismo, pero la Cámara de Diputados quedó, o sea, la coalición PRI, Verde, Nueva Alianza tiene 260 diputados. O sea, mayoría. Mayoría. Simple, pues. Mayoría simple, pero es mayoría. Obviamente, para poder hacer cambios constitucionales, para poder hacer este tipo de reformas, necesitas 3/4 partes. Y la otra es que tienes una izquierda completamente atomizada en 3 partidos y 2 de ellos que no se pueden ver ni en pintura, que es el PRD y Morena. Ese es el escenario real que tenemos para la próxima Cámara de Diputados. Entonces también, digo, si uno es un poco realista, el poder empujar este tipo de reformas va a ser sumamente complicado, ¿sí? Salvo que, como bien dice Gonzalo,
metamos segunda y empecemos a presionar desde ahora para que eso salga. Porque de los partidos, francamente, no esperemos ese tipo de cambios. Es que justamente es la intención de este programa, ¿no? Porque ahorita estamos en la fiesta de ¡ganaron los independientes! Triunfó el voto de castigo, ¿no? Porque mucho se culpa al asunto del partido en el poder y entonces hicimos la alternancia. Los ciudadanos ganamos. Ajá. ¿Y lo que sigue? No hemos ganado. Al contrario, perderíamos y vamos a tener un pasito para adelante y 2 para atrás si este, por así llamarlo, vacío político no lo habitamos de manera bien fuerte. Si no lo van a hacer los partidos, hay que hacerlo con litigio estratégico y no tenemos que esperar a que la gente que está detentando un poder formal constituido lo haga. Dentro y fuera del voto hay que organizarse y si es un imperativo de la gente el distender la democracia, ya no hacerla una bollante democracia que brille por sí misma, sino empezar a aflojar las tuercas de un sistema corrupto y muy difícilmente lo vamos a hacer si no hay una demanda social amplia y eso cruza líneas ideológicas. Me parece que si no lo distendemos todos, en 2018 vamos a sufrir otra vez consecuencias de una regresión que nos va a dejar peor que lo que estamos ahorita. Claro, ahí está, por ejemplo, el llamado para quienes se activaron a través de la abstención, que lograron los resultados que platicábamos la semana pasada, que fueran un poco más cómodos, pero ahora sí, a hacer ejercicio de ciudadanía y a mandar el mensaje que a través de las urnas se evitó, o más bien se mandó con el silencio, ¿no? Gracias, Gonzalo. Gracias, Ricardo. Bienvenido de regreso además a tu programa. Gracias. Rodrigo, bienvenido y gracias. Gracias. Buenas noches. Y Jorge. Gracias a ustedes. Como siempre, muchas gracias porque es cada lunes por acá. Y nos vamos, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Y pues casi vamos buscando casas de campaña, ¿no? Porque así solitos no se van a animar, crean. Carpa de circo. Exacto.